Camarones, ¿cómo te pago por tantos hijos ilustres? Ayer vine por Otero, hoy vuelvo por Jaime Ginés, que aunque adoptivo, fue hijo de esta tierra. Aquí están sus huellas, sus amigos y la impronta del archiconocido Jaime Juan Pérez Ginés. Un Juan Pérez en Camarones. Segunda parte. Las amistades de periodísticas de aquí siempre estaban reunidos. Ellos se reunían mucho cuando él vivía aquí en Cienfuegos. Y entonces los sábados, él venía todos los sábados aquí a Cienfuegos. Y se reunían con el doctor Espinosa, con Carrillo, con todas las amistades esas. Y ahí él, conversando y esto, él decía su poesía, porque ellos se la pedían. Si estuvieran todos los mediodías enteros así, hasta por la tarde, que ya él cogía su guagua y se iba. De 1924 se recuerda la publicación de su prosa poética El Encuentro, donde Jaime Ginés saca afuera frustraciones, amargura, muerte, imposibles y tristezas, sentimientos que parece impulsar las cuerdas de su lira. Tenía una letra preciosa. Él las escribía y las recitaba él. Y él las recitaba él, sentado ahí o acostado como estuviera. Y si se reunían con varios amigos que se reunían cada rato a darse sus traguitos y que sé cuándo, él recitaba mucho, porque ellos se lo pedían para eso. Sí, mucho. Ellos se reunían en muchas amistades y entonces para que él tuviera la oratoria ahí presente. Por años, Jaime Ginés fue secretario de la Junta Municipal de Sanidad y secretario del Ayuntamiento local, funciones que le permitieron tomar protagonismo para bien de los pobladores del término. Camarones era un pueblo muy entusiasta, muy entusiasta. Esa fiesta de Candelaria era una belleza. Oscar iba siempre yo creo que era Remedio por allá, a comprar los fuegos artificiales. Y hacían una cascada donde está la Casa de Cultura, a la otra esquina, una cascada. Y cuando encendían aquello, empezaba aquello, una belleza. Y los fuegos porque eran por demás, una belleza. Y sacaban la Virgen por todo el pueblo, el recorrido, muy bonito, que después lo suspendieron y nada más lo dejaron estar alrededor del Prado. En los primeros trabajos que él hizo, él era secretario de la Sanidad, que es hoy en día el Policlínico, ¿no? Él era el secretario de la Sanidad. Él iba a diario a su trabajo, hacía su trabajo, junto con el médico que estuviera presente. Sí. Fíjese que hubo un médico recién graduado que fue a vivir allá, a trabajar allí en la Sanidad. Parece que él no dominaba bien la carrera, no sé. Y cuando llegaba un paciente que él tenía duda de lo que le iba a recetar, le decía, Jaime, ¿qué le mando? Tere, ¿y a papá le gustaba pescar en el río? Sí, le encantaba y pescaba. Y por la noche también iba a cuaviar, como decían ellos. Tenía un aparato de carburo y se iban 2 o 3 amistades y como cogían aquellos camarones de camarones, eran así. Una belleza, una belleza. Y al otro día hacían un enchilado de camarones, que era una cosa magnífica. Charles Zuco era muy gran amigo de él. Inclusive nosotros siempre estábamos de una casa a la otra. Ellos inventaban una comida hoy. Por ejemplo, estaban conversando siempre, esta tarde vamos a cocinar tal cosa. Toda, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo íbamos para la casa de Charles, por ejemplo. Ellos cocinaban. Y mi mamá, la esposa de él y mi mamá conversando nosotros en la sala y ellos cocinando y dándose los traguitos, tomando cerveza. Y después a la hora de la comida ya, estaba la comida y comíamos todo. Otras veces nos íbamos para el río
los domingos, al primer domingo, a bañarnos al río y a cocinar a la orilla del río. De lo más bien que pasábamos el día también. Y cuando había bailes, enseguida íbamos para el baile por la noche, comíamos en casa de Charlie, ellos hacían la comida. Comíamos, nos bañábamos, nos vestíamos, íbamos para el liceo. Y así era la vida aquella, muy sana y muy buena. Era muy llevadera, va, en la forma en que las amistades eran amistades de verdad. Jaime Ginés Orador, hombre de palabra esbelta, que a cada persona muerta le dio su mundo interior. Jaime fue un sembrador de aliento en los corazones y con naturales dones intrínseco en su vida, curaba la inerte herida en su pueblo Camarones. A él lo buscaban, él despedía muchos duelos. Bueno, cada vez que se moría una persona en Camarones, a veces en Palmira, tenía que ir a Palmira y así. Pero era muy emotivo, sí. Eso sí tenía él, muy emotivo, muy emotivo. Pero despedía unos duelos preciosos, sí. Muy bonitos, muy bonitos. Él hacía el recuento de la persona. A los que yo pude ir, ella le hacía el recuento de la persona y ahí exponía toda la vida de esa persona. La exponía. Sí. Yo me acuerdo que yo tenía reunión aquí, yo trabajaba todavía cuando el doctor Espinosa falleció y él le despidió el duelo, pero yo no pude ir porque aquel día estaba lloviendo y entonces llovió bastante el día que murió el doctor, que enterraron al doctor Espinosa. Y yo estaba en reunión, porque yo tenía que venir aquí, reuniones mensuales, a escuelas aquí. Nos reuníamos los profesores, por ejemplo, de lengua española, de matemáticas, de lo que fuera. Yo era siempre de lengua española. Y yo no fui al entierro. Pero dicen que despidió un duelo que fue una maravilla al doctor Espinosa. Sí. Muy emotivo, muy figúrese su hermano, como le decía. Se criaron juntos y después la vida siempre la siguió, los dos se querían mucho. En tiempos de feria, de ferias aquellas que se daban aquí, eran agropecuarias. El doctor Espinosa lo llamaba y le decía, Jaime, prepara a la familia, que esta tarde a las 5 estoy en tu casa para traerlos a la feria. Llegaba ya con Margarita, su esposa, y sus dos hijos, el doctor Espinosita y el otro que no recuerdo el nombre. Y nosotros, los cuatro, veníamos con él y su máquina nos traía. Y ya a las 11 de la noche, más o menos, cuando habíamos visto todo, nos decía, bueno, yo creo que ya podemos irnos. Nos llevaba a Camarones otra vez hasta la puerta de la casa. Era la amistad grande que ellos tenían, se querían mucho, mucho, mucho. Y así, él era así. Y en su casa me trataba, la amigdalita me la trataba porque él tenía una habitación con todos los aparatos para mirar, para todo. Y llegábamos a su casa y enseguida Margarita lo llamaba y Margarita hacía su café muy bueno y se conversaba mucho con nosotros. Mi papá era alegre, y veía siempre la vida con la perspectiva muy así, muy entusiasta. Él era entusiasta, sí, y muy animoso. Él llegaba a la casa y le decía, negra, prepárate que vamos a Cienfuegos, así, y ponía a correr a mi mamá. Y venía y se pasaba el día con ella por aquí, por allá, qué sé yo. Y así, él era así, pero él quería mucho, mucho a su negrita, como él le decía. Porque ella era trigueñita. Mi mamá era una trigueña clarita, pero él le decía negra, él no le decía su nombre. Y nada, él era así, muy cariñoso, muy así.
muchas amistades sí tenía. Hasta el más pobre, ya le digo, él no tenía recato, porque hay personas orgullosas que tienen límite. Él no. Y siempre le gustaba aprender, porque su papá lo que tenía era panadería, pero los hermanos mayores, que eran los que eran panaderos, porque él nunca lo fue, parece que abusaban del viejo económicamente, ¿no? Y él se trasladaba, vivió en Palmira, vivió aquí, vivió en Cumanayagua, y cuando estaba en Cumanayagua él tenía 12 años y lo puso a trabajar sin economía en la farmacia. Y el farmacéutico lo enseñó a inyectar. Él inyectaba, que era una maravilla. Usted no sentía la inyección. Sí, señor. Él lo inyectaba todo el mundo. El 17 de agosto de 1980, a los 74 años, se va en paz de este mundo Jaime Ginés. Sí, el hombre que se inventó un apellido al saber el suyo incorrecto. Y nos dejó poesía de arte mayor que de boca en boca y en páginas dispersas reclaman un estudio profundo para enaltecer la cultura del Palmira de sus amores.